ese miedo, ese terror al abandono, al sentirse, a la desvinculación, es tan terrible, tan condicionante, que luego somos niños los que nos vinculamos y no hemos solucionado todo esto. Hay una voz ahí que no se siente traducida y legitimada. Yo soy alguien que merece la pena validar lo que siente y lo que experimenta, que lo que siento y experimento está bien, es correcto, es razonable, tiene sentido, y que aunque esto en principio me produzca este malestar, puedo adquirir recursos para enfrentar el peligro que inicialmente he visto y demás. No voy a poder. La amígdala tan activada bloquea su comunicación con el tálamo. Lo que llamamos trauma simple, que a mí me gusta siempre ilustrarlo así. Imaginaos un cerebro al que de pronto yo le doy un mazazo, ¿vale? ¿Qué va a pasar con ese cerebro? Perdón, esto no es un cerebro, es un cráneo. ¿Qué va a pasar con ese cráneo? Pues que se va a romper, ¿no? Se va a partir por la mitad. Si le pego un mazazo a un cráneo, lo parto, ¿no? Esto es, pues lo que llamamos trauma simple, ¿no? Es decir, con un solo golpe, en algunas experiencias podemos vernos claramente habiendo recibido un mazazo y sentirnos partidos, doblados por la mitad, ¿no? La experiencia de un accidente grave, incluso con resultado de muerte para algunas personas, vivir un tsunami, una violación, es decir, son cosas que claramente rompen, ¿no? Pero luego hay cosas que son como una gota de agua, ¿no? Insidiosa, cayendo segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, sobre el mismo cráneo. ¿Y qué hace con el cráneo? Pues lo acaba agujereando también, ¿no? O sea, la herida puede ser distinta, la rotura puede ser diferente, pero se rompe el cráneo también con esa gota insidiosa, ¿no? Esto es lo que llamamos trauma complejo. Y es importante que lo tengamos en cuenta, porque es lo que mayoritariamente vemos en consulta. Es muy difícil que veamos trauma simple. Cuando vemos trauma simple nos ponemos tan contentos, ¿no? Porque es como, ¡guau!, qué fácil es trabajar con trauma simple, qué bien quedo, sobre todo si manejo MDR, que pim pam pum, y con cuántas recomendaciones me van a hacer. Un peligro, ojo, las recomendaciones, porque claro, por un trauma simple que vemos en consulta vemos 100 traumas complejos, con lo cual, claro, la posibilidad de que el siguiente que venga recomendado sea otro trauma simple es casi muy, muy cercana a cero. Entonces, pues ya no vamos a quedar tan bien. O sí, pero no va a ser tan rápido. Entonces, esta es la idea, ¿no? El trauma complejo supone el vivir experiencias que en apariencia no son en sí mismas aisladamente algo que me rompen directamente, pero que sin embargo vividas a diario hacen que al final la herida sea casi incluso peor que la de esa rotura inicial. Porque se experimentan en periodos de extrema vulnerabilidad, como es la infancia, y normalmente tienen que ver con nuestras figuras de apego, que son figuras que nosotros relacionamos precisamente con todo lo opuesto, con alguien que nos va a hacer sentir bien, seguros, queridos, cuidados, protegidos, ¿no? Y entonces son esas pequeñas, o no tan pequeñas a veces, ¿no?, experiencias de negligencia, de falta de contingencia en la respuesta, de falta de seguridad, de protección, de cuidado, ¿no? E incluso de respuesta, de responsividad en relación con cuestiones que nos ocurren en el día a día, ¿no? De no cubrir claramente las necesidades. Son esas personas que te dicen, pues a mí es que mis padres jamás me dijeron que me querían y yo jamás tuve un abrazo, a mi madre o a mi padre diciéndome, cariño, ¿qué te preocupa o en qué puedo ayudarte? Y sin embargo lo que te dicen es, tuve una infancia feliz, yo fui feliz, lo normal, tuve una infancia feliz, tuve lo normal, lo que tenemos todos y tal. Bueno, lo que pasa es que mis padres pues trabajaban mucho, no estaban tal, no podían, pero bueno, hacían lo que podían porque me dieron tal, ya, pero hubo un montón de necesidades que quedaron sin cubrir, ¿no? Y algunas de ellas pues son
aparentemente menos dañinas, como estas que podemos estar diciendo, que sí que sí que calan también, ¿no? Y otras son pues mucho más difíciles, ¿no? Porque el no responder ante determinadas cuestiones que estás viviendo, si yo estoy bueno, pues siendo abusada por mi vecino y no son mi padre y mi madre directamente quienes están cometiendo el abuso, pero quienes están cometiéndolo, ¿no? Pero no se están enterando, no me están protegiendo, o si lo estoy contando, no están haciendo lo que yo necesito, no están respondiendo, sino que están minimizando o me están mandando callar, ¿no? Y están priorizando otras cosas. O me están haciendo vivir permanentemente en tensión porque, bueno, pues que si papá está enfermo del corazón y si le altero mucho, pues puede tener un infarto y le puedo matar. Entonces, claro, pues tengo que hacer todo para que no sé qué. O mamá tiende a tener ataques de ansiedad y síncopes vasovagales, entonces no la preocupes y no hagas cosas fuera de, porque entonces tienes que estar con esa tensión todo el día y cuidando tú y nunca siendo cuidada. Todo esto supone una experiencia diaria, continua, insidiosa, en la que no recibo nada de lo que realmente necesito por parte de mis padres, y esto genera una herida tan traumática o más que, bueno, más, ¿para qué nos vamos a engañar? Mucho más traumática que la que podemos recibir en un momento dado en forma de un golpe que además generalmente todo el mundo valora. Es decir, si tenemos un accidente y decimos, jo, es que hemos visto morir al conductor y nosotros nos hemos salvado de milagro, todo el mundo va a entender que estemos alteradísimos y que nos coloquen la etiqueta de trastorno de estrés postraumático. Jo, es que fíjate lo que has vivido. Pero si yo cuento que jamás me dijeron que me querían mis padres y que no me hacían esto, no se levantaban por las mañanas, no me llevaban al colegio, yo tenía que hacerme tal, tenía que cual, o como mi padre estaba borracho siempre, pues yo tenía que hacer como que no tal y yo me hacía la comida y yo pues si yo cuento eso me van a decir, bueno, pues nada, pues oye, pero tus padres hacían lo que podían y tuvieron tal y esto, no te faltó de nada, ¿no? Pues que no me faltó de nada. Me faltaron un montón de cosas que son además las fundamentales, ¿no? Pero eso no, como decíamos antes, eso no se valora, eso se silencia, ¿no? Y esto es lo que vemos mayoritariamente en la consulta. Y como no siempre le damos legitimidad a eso, y como además el ser humano necesita canalizar todo esto, porque si no se expresa, lo tengo que canalizar y expresar de alguna manera, ahora veremos que eso es precisamente la causa de que somaticemos. Por eso vamos a relacionar también ahora la experiencia traumática con somatización y así empezábamos la presentación, ¿no? Antes de eso vamos a ver, seguimos necesitando un nombre para esto del trauma complejo. Yo lo llamo el trauma complejo porque es como Judith Herman lo bautizó, la mayoría lo conocemos así, ya en 1992, pero este síndrome que se deriva de un trauma prolongado y repetido que se produce en un periodo vital de extrema vulnerabilidad como es la infancia, sigue necesitando un nombre propio. Y de hecho hay muchos autores que siguen intentándolo. Van der Kolk lo llamó DESNOS, que son las siglas de desorden por estrés extremo de otra forma no especificado. Klassen y colaboradores hablaron de trastorno de personalidad postraumático desorganizado, porque como lo solemos asociar con el apego inseguro, desorientado, desorganizado, pues bueno, pues lo llamaron así. Y el último intento fue de Van der Kolk junto a Judith Herman en 2009, que lo llamaron trastorno por trauma del desarrollo. Fue un intento con mucho movimiento y con mucha voluntad, muy buena voluntad, que elevaron incluso la petición de considerarlo así, del trastorno por trauma del desarrollo. Lo llevaron para que apareciera en el DSM-5. Si tenéis el libro de Van der Kolk, el del cuerpo lleva la cuenta, hay un capítulo en el que lo cuenta y es impresionante. Y si no tenéis el libro, lo compráis porque es imprescindible. Y en ese capítulo él cuenta cómo hicieron todo el movimiento para que se considerase esta categoría cuando se estaba revisando el DSM-4 antes de hacer el DSM-5. Y bueno, es tremendo, tremendo. O sea, es que te deja... Bueno, la verdad es que
cuando uno sabe lo que hay detrás, ¿no?, de los DSMs, pues ya no te sorprende tanto, ciertamente, pero como esa parte infantil que todos llevamos y que sigue queriendo creer que ahí podemos cambiar las cosas, pues sigue ahí muy, muy activa y dices, a ver si esta va a ser la buena, ¿no? Y va a responder, pues no. Presentaron esto, lo presentaron con todos los datos y los parabienes y las cuestiones que había que presentar para, con todo el sello de garantía y de demostración que tenía todo el sentido considerarlo así, y fue rechazado, esa categoría no fue incluida en el DSM-5 y de hecho pues esto es lo que aparece en el DSM-5 en relación con el trauma. Estos son los que están validados. Y el único que es un pelín más parecido es donde puede caber esto que decimos, es esto del trastorno de apego reactivo. No se consideró que realmente hiciera falta incluir esa otra categoría. Tremendo. Parece imposible, pero así es. Probablemente por todo lo que tiene que ver con la necesidad de asociar determinados desórdenes desde el DSM a determinados tratamientos, sobre todo farmacológicos. Porque, claro, esa es la idea fundamental, recoger unas cuantas etiquetas y asociarles a eso un fármaco. Y así, pues, las industrias farmacéuticas pues, siguen enriqueciéndose. Mientras que si hablas de trauma complejo o trauma por ¿cómo se llama? Perdón, o sea, trastorno por trauma del desarrollo, pues entonces ya no, puede ser más inespecífico en el sentido de, a ver, ¿y esto qué cuestiones conlleva claramente para ir viendo asociado a qué medicamentos y demás, ¿no? Y estás considerando otras opciones que tienen que ver con lo relacional y no con algo que te está realmente ocurriendo a nivel fisiológico y que por tanto tendría que ser una sustancia la que lo aliviase. Hay un nombre que a mí me gusta mucho y que no lo he añadido aquí, no sé por qué, que es el que plantea Alan Shore. A mí me gusta mucho también. Él habla de trauma relacional temprano y me encanta esa forma de nombrarlo. Esa, como suelo referirme, o trauma complejo o trauma relacional temprano. La verdad es que me parece también muy, o sea, que expresa muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? Que tiene que ver con la relación, lo traumático es la relación y eso se produce tempranamente. Y todo este conjunto de cosas es lo que hace que se experimenten estas manifestaciones después, este sufrimiento, este malestar. ¿Vale? Esta es la idea. En general, los síntomas que vemos son los mismos que vemos en el trastorno de estrés postraumático simple, en los 3 grandes bloques de síntomas, ¿no? Que se habla siempre de síntomas relacionados con la intrusividad, pues eso, como pensamientos recurrentes, flashbacks o pesadillas, síntomas relacionados con la activación, la hiperactivación, el arousal, ¿no? Trastornos del sueño, irritabilidad o ansiedad, y relacionados con la evitación. Se evitan pensamientos, personas o lugares, se evita hablar del tema. Estos grandes conjuntos de síntomas, pues los vamos a ver también en el trauma complejo. Lo que pasa es que, claro, lo vamos a ver también asociado a manifestaciones mucho más dramáticas, por lo cual es fácil que encuentren enseguida pues una etiqueta diagnóstica desde muy temprano y, como decía antes, pues un tratamiento farmacológico. Entonces, claro, son pacientes que a lo mejor luego nos llegan pues con 30 y tantos o 40 y tantos y vienen con varias etiquetas. Tienen, primero de niños les hablaron de trastorno por ansiedad generalizada, a lo mejor les pusieron también el negativista desafiante este que anda por ahí siempre también rondando, por supuesto el TDAH, o bueno, luego les han puesto de límites de personalidad, pero no, a lo mejor eres bipolar. Y van rondando con uno o con otro y tal y cual. Por supuesto, en medio ha habido trastornos depresivos. O sea, llevan todas las etiquetas del mundo y en realidad lo que realmente sufren es un trastorno relacional temprano
o un trastorno por trauma del desarrollo, ¿no? Como dicen Van der Kolk, o trauma complejo. Entonces, bueno, seguimos necesitando mirarlo, verlo y nombrarlo adecuadamente. Es una tarea que tenemos ahí. Y bueno, pues esta es la relación tan importante que hay entre disociación y trauma complejo, ¿no? Finalmente, cómo experimentan estos pacientes internamente, ¿no? Esa división, ese conflicto entre esas voces y el malestar y el sufrimiento que llevan, ¿no? Creo que con esto puede quedar bien explicado el punto 1, ¿no? En el que hablábamos de cuál es esa relación entre trauma y disociación. Ahora vamos a ver el segundo punto, que tiene que ver con esa expresión de todo este conflicto interno a través del cuerpo, a través de los síntomas, ¿vale? Porque, como comento aquí, cuando la voz es silenciada, el cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Que es, por cierto, pues como sabéis, el título del libro de Van der Kolk, que originalmente fue un artículo publicado en los años 90, hace un montón de tiempo, que yo leí, me encantó, y me pareció, claro, ya brillante, pero era un articulito que apareció en una revista. Y después, pues un montón de años después, casi unos 20 años después, se convirtió en el libro que salió en el 2015, creo que salió el libro, ¿no? De El cuerpo lleva la cuenta. Entonces, cuando silenciamos esa voz, toda esa experiencia interna que ha quedado disociada tiene que expresarse de alguna manera, ¿no? Y mayoritariamente escogemos el cuerpo, ¿no? Los síntomas para expresarlos. Entonces vamos a ver cómo nos ayuda la neurofisiología a entender cómo hacemos esta expresión. Seguramente que ya lo conocéis todo esto, con lo cual, como decía antes, voy a pasar un poquito rápido, a no ser que me digáis que necesitáis que aclare algo, ¿vale? En esta diapositiva lo que vemos es que cualquier cachorrito de humano, cualquier personita en un momento dado a lo largo de su vida va a ir recibiendo determinados inputs sensoriales, ingresando esos inputs en forma pues de experiencias, ¿no? Diferentes. Esos inputs van a ser sonidos, van a ser imágenes, van a ser olores, cosas que va a tocar y demás. Y ante esos inputs entrantes, el cachorrito va a tener reacciones. Normalmente las reacciones son en esos 4 niveles normales de la experiencia, en forma de emociones, de sensaciones, de creencias, de cogniciones, como decíamos antes, y de conductas, de algo una forma de reaccionar, ¿no? A su vez, la reacción que tenga va a tener una respuesta por parte del entorno, porque es muy difícil que no haya interacción, sea la que sea. Incluso la falta de respuesta ya es comunicación, y ya es algo que yo recojo, ¿no? Recojo, y si hay eso que necesitamos de una respuesta contingente por parte del cuidador y he podido hablar de lo que me va pasando y pensar y demás y soñar con ello, pues ingresaré todo eso en forma de recuerdos integrados, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que yo cuente, lo que yo me explique, lo que yo me narre, pues será algo coherente con lo que he experimentado, con lo vivido, y entonces será una narrativa eficaz porque me va a dar eso, significado a lo vivido. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, lo cuento muy rápido. Imaginaos a un cachorrito chiquitín de 3 4 años que va por la calle de la mano de su mamá o de su papá, de quien sea, y ve un perro de frente, ¿no? Un perro grandote y con pinta de amenazador, sobre todo si es un cachorrito que no está acostumbrado a tratar con perros, ¿no? Pues entonces la primera reacción que va a tener al ver ese estímulo va a ser a lo mejor la de asustarse. Entonces apretarse un poquito más a mamá, apretarle la mano, incluso intentar como esconderse detrás de ella. La respuesta del cuidador es siempre clave, es donde está la clave, ¿no? Siempre es donde está la clave. Si mamá ahí o papá reconocen el miedo, lo legitiman, le ponen etiqueta, lo nombran y dicen, cariño, ¿estás asustado? ¿Te has visto el perro y te han dado miedo? Y es normal. Yo también me asustaría, eso es un perro muy grandote, ¿verdad? Y tal. Entonces, ahí
me está legitimando, me está traduciendo, me estoy sintiendo que está sintonizando, estoy viéndome legitimado en lo que experimento y me está ofreciendo una forma de enfrentarme a ese estímulo que yo estoy calificando de peligroso en principio. Y entonces me está diciendo, porque primero conecta, después me redirige. Acordaos de esa frase de Daniel Siegel tan importante para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Primero conecta, luego ya rediriges. Entonces yo primero conecto y te digo, estás asustado, es normal, que es normal que tengas miedo, el perro es muy grande y tú eres muy chiquitín y no has visto nunca tal. Bueno, pues esto es normal. Primero conecto y ahora te redirijo y ahora te digo, ¿no? Te digo cómo puedes enfrentarlo. Verás, no te preocupes, estás con mamá, mamá te cuida, mamá te protege, pero además verás, ese perro, por grande que veas, es un golden, no hace nada, no te va a tal, verás. Entonces la señora que viene con el perro, pues está viendo todo ese movimiento también y dice, cariño, no te preocupes, no hace nada, verás, puedes tocarle y tal. Y el niño primero toca a mamá, le dice, ves, mira, no hace nada, ves qué rico es y qué simpático, si no te mira qué suavecito. Y ya le acerca un poquito la manita, el niño se atreve, finalmente toca y claro, ¿cómo se va a casa ese niño? Ese niño se va a casa triunfante, se va empoderado, se va, pues claro, feliz, porque ha tocado un perro enorme y él ha sido valiente y ha podido y tal. Y entonces la creencia que va a sacar de toda la experiencia va a ser una creencia de él mismo y del mundo que le rodea absolutamente fantástica, ¿no? Yo soy alguien que merece la pena validar lo que siente y lo que experimenta, que lo que siento y experimento está bien, es correcto, es razonable, tiene sentido, y que aunque esto en principio me produzca este malestar, puedo adquirir recursos para enfrentar el peligro que inicialmente he visto y demás, ¿no? O sea, y entonces mamá es alguien que me aporta, que me traduce, que me ha acogido, que me entiende, que me ayuda, que tal. La gente a lo mejor también es confiable, los perros no tienen por qué ser todos algo que deberíamos exterminar. Pues no, a lo mejor resulta que hasta está bien, ¿no? Entonces, claro, es totalmente maravilloso mi narrativa cuando luego llegue a casa y se lo cuente a papá, a los abuelitos, a mis amigos en el cole, a la profe de la guarde y demás, pues la narrativa que voy a tener va a ser una narrativa fantástica que integre todo. La primera parte más difícil, ¿no? Del miedo que pasé, pero luego también todo el empoderamiento posterior relacionado con la respuesta contingente del cuidador. Fantástico. Pero cuando la respuesta no es así, hay tres grandes disciplinas, las neurociencias, la psicopatología del desarrollo y la neurobiología personal, interpersonal, nos han enseñado que ocurren varios procesos en nuestro cerebro, en nuestro organismo en general, que nos explican todo esto de la disociación y por qué al final todo lo que no puede ser integrado de esta manera, que es la más favorable, pues va a hacer que presentemos síntomas. Esta diapositiva, pues no sé, igual ya algunos la conocéis más que de sobra porque ya me la habéis visto, pero está cogida de la página de Joseph Ledoux. Joseph Ledoux es un neurocientífico de la Universidad de Nueva York. Si no le conocéis, yo os invito a que bicheéis, ¿no? Que es como se dice ahora por internet, y que le busquéis porque es un tipo muy curioso y que ha escrito muchísimo. Junto con Damasio, yo creo que es el que más ha escrito sobre y más ha investigado sobre emociones y neurofisiología de las emociones. Y Joseph Ledoux además es un personaje, yo siempre cuento lo mismo. Él es el que descubrió que es la amígdala la responsable de los secuestros emocionales y de que respondamos, ¿no? De forma automática, porque a la amígdala le llega la información antes que a la corteza y entonces es la que nos hace elaborar esos actings, ¿no? Por eso sí que sirve ese consejo popular de antes de responder cuenta hasta 100. ¿Por qué? Porque con eso controlamos un poquito la amígdala y le damos tiempo a la corteza a decir algo, ¿no? Y bueno, pues todo esto lo descubrió Joseph Ledoux, ¿no? Y esta es la imagen que expresa este conocimiento, esta idea. Y como os decía, es un tipo muy, muy curioso, porque él es un tío
trabaja en un laboratorio con un equipo de neurocientíficos que hacen unas investigaciones impresionantes, pero luego tiene una faceta de músico que con sus mismos compañeros del laboratorio pues tiene un grupete ahí montado y cantan cancioncillas que componen ellos mismos. ¿Y a quién creéis que le cantan? Le cantan a la amígdala. Y el grupete se llama The Amygdaloids. Son geniales. Entonces, ¿qué hacen los amygdaloids? Pues cuando... ¿eh? No sé si te comentáis alguna cosa por ahí. Ah, vale, pues cuando están en la entrega de diplomas al terminar de graduarse, ¿no? Sus alumnos en la Universidad de Nueva York, con toda la solemnidad, ¿no? del acto, pues ya sabéis que los americanos cuando terminan este tipo de actos tiran togas y birretes, ¿no? Al aire y tal. Bueno, pues estos lo hacen así y se quitan toda la pompa además del uniforme, se dan la vuelta, cogen las guitarritas y se ponen a cantar. Y tenéis vídeos en YouTube de Joseph Ledoux con los amygdaloids cantándole a la amígdala. Porque el empeño de Joseph Ledoux es que sus alumnos, bueno, y todos nosotros, todo el que quiera saberlo, pues que entendamos bien el papel tan importante de la amígdala, que juega la amígdala en todo esto, ¿no? Y la neurofisiología de las experiencias de alto impacto emocional. Y gracias a esto, a lo que Joseph Ledoux y su equipo descubrieron, pues ahora sabemos efectivamente esto que comentamos, ¿no? Que cuando la amígdala recibe, que es bueno, pues el centro del sistema límbico, de lo que llamamos el cerebro emocional, ¿no? Recibe un impacto importante porque está la persona que lo experimenta viviendo una experiencia emocionalmente intensa, pues resulta que se hiperexcita, se hiperestimula. Y esa hiperestimulación hace que la comunicación entre la amígdala y el tálamo se bloquee. Por lo tanto, cuando el diseño, que es tan bueno, que hace que cuando recibimos algún estímulo externo, primero le llega al tálamo, como sabéis, ¿no? Salvo los 5 sentidos, de los 5 sentidos, 4 llegan directamente al tálamo. La primera escala en el cerebro es en el tálamo. Tanto los sonidos, o sea, los estímulos auditivos, visuales, táctiles y... ¿cuál me queda antes del olfativo? Y de gusto. El olfativo es tan primario que va directamente a la amígdala, como seguramente sabéis, porque nuestro registro, ¿no? Filogenético y ontogenético, ¿no? nuestro pasado evolutivo hace que sigamos teniendo a la amígdala y al olfato como uno de los disparadores más importantes en relación con el peligro. De hecho, Van der Kolk lo llama el detector de humo a la amígdala, porque claro, es un olor, y de hecho pues seguro que todos lo sabéis, ¿no? En general, un olor para un animal puede suponer oler al enemigo, puede suponer salir huyendo y escapar, ¿no? O no escapar, escapar y morir. Pero para todos nosotros hay olores que nos evocan y nos llevan directamente a algo que o nos resulta, ay, esto me huele a tal, fíjate, esto me lleva a tal, a cual, a mi infancia, no sé qué, a los arbolitos que había en el jardín de la casa de mis abuelos donde he pasado unas siestas tan bonitas, o me lleva a horror al olor de esta persona que me ponía negro, me ponía malísima, ¿no? Todos tenemos y sabemos la potencia que tiene el olor, porque efectivamente el olfato es el único de los 5 sentidos que tiene conexión directa, no hace escala en el tálamo. Y la amígdala, como tiene capacidad de respuesta, de memoria y de respuesta, pues entonces nos hace actuar automáticamente, ¿vale? Pero lo que Joseph Ledoux nos enseñó es que lo normal es que, bueno, pues que el tálamo le pase información a la amígdala, pero también, y a todo el sistema límbico, pero también a la corteza, que luego esa información viene de vuelta, el tálamo la integra, por eso Van der Kolk lo llama el cocinero del cerebro, porque cocina toda la información, la que viene de corteza y la que viene del sistema límbico, y con todo eso que se cocina, él lo pasa al córtex prefrontal y desde ahí actuamos. Si hemos podido hacer todo lo que veíamos antes, ¿no? En relación con el cachorrito, la mamá tan responsiva y todo tan contingente y tan bonito,
pues efectivamente la respuesta del chiquitín es una respuesta muy adaptativa y la generación de creencias y la transformación en una narrativa integradora hace que podamos convertir esa experiencia en aprendizaje y la siguiente vez que el niño se encuentre con un perrito ya no va a responder, ya la amígdala no va a saltar de esa manera, ¿no? Entonces, si todo esto se produce así, el tálamo cocina información que viene de ambas vías y todo es genial. Pero si esto no se cocina así, la amígdala se hiperexcita y yo no tengo con quién hablar, quien me traduzca, quien me heterorregule, quien me enseñe lo que esté pasando y por lo tanto desactive poquito a poco a la amígdala, no voy a poder. La amígdala tan activada bloquea su comunicación con el tálamo. Y es una cuestión además de hercios, parece ser. Se descubrió que en esas zonas, esas redes neuronales, como sabéis, la transmisión entre neuronas es tanto química como eléctrica. Pues cuando pasas un determinado potencial, pues hay un bloqueo. Y por lo tanto, la neuroplasticidad me permite manejarme en unas frecuencias. Por encima o por debajo no hay posibilidad de conexión. Por eso es tan importante bajar y conectar primero. Si no bajas el arousal amigdaloideo, no hay posibilidad de conectar. Y por eso Daniel Siegel siempre está intentando eso, ¿no? que entendamos que es fundamental primero conectar y luego redirigir. Porque cuando conectas es cuando te abres la vía a que de verdad haya alguna posibilidad. Si no, la amígdala está tan hiperexcitada que la sensación de peligro, la alarma, ¿no? Es como si no desconectásemos la alarma. Entonces, claro, si esto sigue sonando y sigue tal, no nos podemos escuchar, no nos podemos entender, no podemos hacer nada. Primero vamos a parar la alarma y una vez que paramos la alarma, vemos lo que hacemos, ¿vale? Entonces, todo esto nos lo enseñó Joseph Ledoux. Por lo tanto, esto es lo que vemos. En una experiencia normal es esto lo que os he dicho, ¿no? Vemos, por ejemplo, una serpiente o el perro que os he comentado en la calle. Bueno, estímulo visual, inicialmente todo en el tálamo. El tálamo le manda información a la amígdala, también a la corteza, que en este caso sería la corteza occipital porque es un estímulo visual, y luego ellos mandan información de vuelta, todo se cocina aquí en el tálamo. El tálamo entonces le da información al córtex prefrontal y desde ahí respondemos con una respuesta adaptativa. Estupendo. Pero cuando la respuesta del cuidador no es contingente y no cubre nuestras necesidades y no nos permite esa integración, no disminuye el arousal amigdaloideo y demás, pues ya lo que vamos a ingresar son recuerdos fragmentados, de forma fragmentada, y la narración va a ser una narración desintegrada, incompleta, incoherente, que no me va a resultar eficaz para transformar en aprendizaje, ¿no? Y al final nuestras reacciones van a ser reacciones asociadas a síntomas. Lo vamos a ver aquí. Imaginaos eso, pues que en lugar de esta escena idílica que hemos comentado antes, lo que tenemos es una mamá o un papá, ¿no? Que lo primero que le responden al niño es: calla, niño, pero ¿qué estás haciendo? ¿Que tienes miedo de un perro? ¿Tú eres tonto o qué? Pero si no ves que es un perro que no hace nada. Claro, ¿qué hemos hecho ahí? Ya el niño está entendiendo claro, pues que él es inadecuado, que no se puede fiar de lo que experimenta, que sus sensaciones y sus sentimientos no son correctos. Ya obtiene una idea negativa de sí mismo. No va a poder confiar en que mamá o papá le sepan traducir y regular adecuadamente. Va a seguir sin cambiar, por lo tanto, su idea sobre el perro y lo que hay. O imaginaos a una mamá o a un papá que cuando ven al perro tienen más susto incluso que el niño, le agarran fuerte y se cruzan a la acera, a la acera contraria y le dicen: ¡oh, un perro! Quita, por Dios, los perros, lo peor que hay y tal, no sé qué. Claro, el niño, además de su miedo, hacerse cargo del miedo de la mamá, la idea de tal, cualquier respuesta que implique, ¿no? Que no hay esta traducción y esta contingencia entre lo que el niño necesita y lo que el adulto le da, va a significar pues que no hay esa posibilidad de disminución del arousal amigdaloideo y de integración, ¿no? De que el tálamo acabe cocinando
lo que tenemos. En este caso sería que el estímulo serpiente, por ejemplo, o perro o lo que sea, de nuevo volvería a ir al tálamo, de nuevo el tálamo le enviaría información a la amígdala y a la corteza, la amígdala se sobreestimula y corta la comunicación porque no hay posibilidad de esa heterorregulación, de esa conexión, de esa sintonía que hace que el arousal disminuya. Entonces hay corte en la comunicación y todo lo que se ha almacenado aquí a nivel de amígdala, la amígdala sí puede conectar con vías inferiores. Lo que es ese potencial que decíamos, ese rango de potencial en el que sí hay comunicación entre neuronas, hacia abajo, hacia el resto de estructuras del sistema límbico, sí que se produce. Y entonces, pues sí que vamos a poder transmitir información a hipotálamo, a hipocampo, a núcleos talámicos y por supuesto incluso también a cerebelo y a tallo cerebral. Entonces, claro, todas estas estructuras, si os fijáis, pertenecen al sistema nervioso autónomo, con lo cual todo el componente emocional que se ha quedado, ¿no? que estaba, claro, destinado a procesarse por aquí, pero luego devolver la información al tálamo, se queda bloqueado por aquí. Y la única vía de expresión, como todo eso está controlado por el sistema nervioso autónomo, es a través de eso, de sistemas y órganos que controla el sistema nervioso autónomo, que son pues casi todos, ¿no? Sistema endocrino, sistema digestivo, todos. Y entonces, pues claro, esto va a hacer que la expresión de la información sea a través del sistema nervioso autónomo, como digo, y que recojamos síntomas, ¿vale? Y entonces tenemos esa dermatitis, esa amenorrea, ese colon irritable, lo que sea, ¿vale? Un montón de síntomas que lo que son, insisto, es la expresión de ese impacto emocional que no se ha podido procesar, regular adecuadamente, ¿vale? Uno de los síntomas que podemos tener es dolor en el cuerpo, dolor, que en realidad es dolor emocional que se expresa a través del dolor en el cuerpo. Por eso para nosotros la fibromialgia entraría a ser explicada aquí. Desde ahí es desde donde nosotros empezamos a mirarla y empezamos a ver en nuestros pacientes ese trauma complejo y esa disociación de la que hablábamos. Y claro, cuando empezamos a buscar, pues encontramos experiencias traumáticas, en algunos casos, en la mayoría de los casos, muy, muy difíciles, bastante terribles, ¿no? Y este fue nuestro gran reto, empezar entonces a tratar fundamentalmente, ¿no? estas experiencias para poder integrarlas y ver si el dolor físico disminuía o desaparecía al poder llevarlo a conectar nuevamente con ese dolor emocional primigenio, ¿no? Original, y entonces resolver esas experiencias asociadas a ese dolor emocional y con ello, pues lógicamente ya evitar necesitar el síntoma, porque si revertimos todo este proceso, el síntoma ya no tiene sentido, porque el síntoma es la expresión en relación con un bloqueo. Si desbloqueo y consigo volver a hacer funcionar todo como es necesario que funcione, pues entonces el síntoma ya pierde necesidad de estar ahí, ¿no? Hay unas preguntas, pero están relacionadas con otro tema. ¿Con qué tema? ¿Te las leo? Venga. Vale. Una pregunta. El trauma complejo lo relaciona con la infancia, pero ¿puede desarrollarse en la vida adulta? Buena pregunta, muy buena pregunta. Eso ya no es trauma complejo, ¿vale? Lo que experimentamos en la vida adulta cuando tenemos que estar sometidos a una experiencia traumática reiterada e insidiosa incluso, puede ser, por ejemplo, los bomberos que están, la policía, la UME, ¿no? Que es el ejército que está ahí en emergencias, los médicos en las urgencias de un hospital, en nosotros, como profesionales de la salud,
¿no? Constantemente haciéndonos cargo del sufrimiento de nuestros pacientes, podemos estar reiteradamente como adultos expuestos a experiencias traumatizantes, a experiencias muy difíciles que nos producen mucho impacto emocional. Pero eso en la teoría del trauma se llama trauma múltiple. Y es distinto, ¿vale? Es muy diferente al trauma complejo. El trauma complejo implica eso, esa fase, ese periodo vital tan vulnerable en el que el cerebro se está formando y somos, claro, auténticas esponjas que recogen todo lo que nos van aportando, ¿no? Y que en la relación nos estamos construyendo. Te he visto, ahora te digo. Y entonces, mayoritariamente es ahí, porque la vulnerabilidad es tremenda y la sensación claro, pues de o sea, la idea de esa gota insidiosa, ¿no? De que esas experiencias día tras día van limando y van confiriéndome identidad, me van haciendo construirme en relación con esas ideas que voy generando, es lo que está detrás del trauma complejo. Lo que experimentamos en otros momentos es trauma múltiple. Y luego, ahora hay una pregunta ahí, ahora te digo. Y luego hay gente que confunde, por ejemplo, pues lo que sufren muchas mujeres, por ejemplo, en relación con la violencia de género, ¿no? Y puedes decir, ¿y esto no es también trauma complejo, pero en la vida adulta? No deberíamos pensar en trauma complejo ahí, ¿vale? Yo os animo siempre a buscar cuando una persona llega a su vida adulta y em, llega desde una posición en la que le han victimizado, ha sentido esa indefensión aprendida tempranamente, es, pues claro, la víctima perfecta de alguien, de un maltratador. No va a poder terminar de captar las señales, no va a poder terminar de empoderarse para salir de ahí. Es como lo que comentaba hace un rato cuando decía que si un niño en casa no está siendo bien tratado y está obteniendo este tipo de creencias, cuando llegue al cole también va a ser alguien a quien van a tratar mal y a quien puede que sea que le hagan bullying. Y será luego esa persona que también a lo mejor va a sufrir acoso en el trabajo o esa mujer que después va a ser víctima de violencia de género. En general, yo todas las pacientes con las que he trabajado y que he supervisado, y son un porrón de mujeres víctimas de violencia de género, tienen una infancia que explica por qué no pudieron hacer otra cosa, no pudieron salir de ahí. Y es verdad que luego eso se convierte en una experiencia traumática terrible que viene a ser insidiosa porque sigue siendo a diario algo que te lima, que te tal, pero sobre una base que no debemos olvidar trabajar, porque luego venís cantidad de veces a supervisar y me decís, he trabajado todo el trauma en relación con la violencia de género, pero no termina de mejorar. Claro, porque el trauma básico, temprano, relacional y que vivió en casa con papá y mamá es el que hay que trabajar porque es el que elaboró, con el que elaboró un modelo interno y se construyó a sí misma y desde donde la idea de poder merecer algo mejor, salir de ahí, sentirse valiente, capaz, merecedora y demás, no está presente. Y entonces eso no podemos considerarlo trauma complejo, ¿vale? Un segundo, Pilar, porque como había una pregunta por ahí, perfecto. Vale, o sea que he respondido a partir de ahí. ¿Tiene sentido para ti? Bueno, yo consideraría parte trabajo y Ujú. vale. Lo imaginaba porque suele ocurrirme, es decir, ahí tenemos ciertas dificultades, sobre todo probablemente las mujeres, para no verlo como algo tan contundente y tan complejo a su vez, ¿no? Entonces nos cuesta, porque efectivamente cuando hemos trabajado además con mujeres que han sufrido o trabajamos, ¿no? A diario, pues cuesta mucho admitir con lo que viven, ¿no? Que esto no sea. Pero en mi experiencia, trabajando solo eso, consigues mejorar bastante muchas cosas, pero no terminas de aliviar. Hay una voz ahí
que no se siente traducida y legitimada y que tiene que ver con lo anterior. Y el problema de todo esto es que, claro, nos hacemos cómplices de una parte que quiere seguir protegiendo a papá y a mamá. La voz de la aproximación hace que estas mujeres, pues en muchas ocasiones, en algunas no, y en algunas ocasiones es fácil trabajar con ellas el que ya mi padre era un capullo o mi madre no me hacía tal y me obligaba a esto o a lo otro o me daban unas palizas de muerte a 2 manos. Pero en otras ocasiones no. Y hay, desde el mecanismo ese de polarización del que hablábamos, hay un mecanismo de idealización y entonces para proteger a mamá y a papá y proteger los vínculos se idealiza la relación, se minimiza lo vivido ahí y se pone todo el peso en el maltrato y la violencia doméstica, ¿no? Y entonces no hacemos, hacemos un flaco favor a estas mujeres si no les llevamos a realmente resolver esa polarización, disminuir la idealización y enfrentarse a abrir esa caja de Pandora, que suele ser muy duro, pero que hay que hacerlo para poder terminar de traducir esa voz, de dar legitimidad y dar eso, dar lenguaje, dar voz a todas esas experiencias. Entonces yo os lo aconsejo siempre, ¿vale? Porque el trauma complejo se origina ahí. Y ese modelo de funcionamiento que luego me va a llevar a ser víctima de esta manera y a no poder salir de ahí, y a que entonces esta relación se convierta ya en algo que termina de arruinarme o de amargarme la vida, pues se explica ahí, ¿vale? Entonces mi consejo es que lo tengáis siempre presente y que no os olvidéis de trabajarlo si queréis ser completamente eficaces. Dime, Pilar, espera. En relación con esto que estás hablando, de la diferencia, ¿no?, de las víctimas de violencia de género, a mí me gusta poner el ejemplo de que no es lo mismo una persona, ¿no?, que es víctima de una relación que no se va porque no sabe cómo irse, no ha aprendido a defenderse, de, por ejemplo, un secuestro de una mujer a la que, bueno, maltratan, violan repetidamente, ¿no? Eso sería un trauma múltiple, porque es un caso en que la mujer no tiene escapatoria, ¿no? Una guerra, cualquier cosa. Claro, claro. Sin embargo, en el otro caso, la mujer puede irse, pero no se marcha, ¿no? Claro, ahí yo lo veo, la diferencia la veo bastante clara. Claro. Sí, hombre, puede irse. Bueno, no puede, pobre mía, si pudiera, claro. Claro, o sea, en teoría tiene elección, en teoría, pero sabemos que no puede, sí, pero que a nivel teórico, efectivamente, bueno, no está secuestrada por una banda armada que la tiene en un zulo, pero claro, ella vive casi, ¿no?, como un secuestro y de hecho, pues bueno, teóricamente tiene posibilidad de escapar, pero en la práctica, pues no puede. Con lo cual, bueno, pero esta es la diferencia. Quiero decir que es muy raro que alguien que no ha vivido experiencias tempranas de una determinada naturaleza que le han colocado en una posición de indefensión aprendida con una serie de creencias respecto a sí misma y demás, viva una relación de maltrato que perdure, de la que se sienta atrapada y que no pueda escapar. Eso es bastante raro. Mientras que puede ser normal que, claro, alguien pueda ser secuestrado, claro, y ya está, independientemente de tu historia de infancia. Pero es más raro que si tú has sido legitimada, cuentas con ayuda, porque tus figuras de apego y tu entorno ha sido responsivo, tienes unas creencias sobre ti misma y sobre el entorno determinadas, no te des cuenta y no sepas, no puedas finalmente pedir la ayuda o recurrir a tal para salir de una relación de estas características, ¿no? Eso es lo que nos da también. A ver, perdona. O la dependencia emocional también se ve cómo ha sido la infancia. Efectivamente. Es como el miedo a abandono es lo peor. Y en esa pareja ya puede hacer lo que sea, hasta infidelidades que no lo pueden ver. Hasta se sienten culpables de la infidelidad del otro, porque no hay nada peor al abandono. Y entonces eso está en la infancia. Exacto. Y ves las infancias, o sea, es terrible. Exacto. Exactamente. Eso es así. Ese modelo sobre uno mismo y sobre los demás y sobre el mundo que generamos, esa dependencia, ese miedo, ese terror al abandono, al sentirse, a la desvinculación,
es tan terrible, tan condicionante, que luego somos niños los que nos vinculamos y no hemos solucionado todo esto, buscamos los vínculos que refuerzan esta forma de relacionarnos y ya está, estamos ahí metidos en ese círculo. Por eso, al final, podemos decir que es que no podemos salir, o sea, es que uno siente que no puede salir de ahí. Y te lo puedes saber en la teoría, lo puedes haber leído en libros de autoayuda, puedes entenderlo cuando te lo explica tu terapeuta, pero luego dices, ya, pero no puedo, porque hasta que no haces este trabajo que hay que hacer, ¿no?, para revertir toda esta experiencia interna temprana, realmente no encuentras lo que Pierre Janet llamaba el acto de triunfo, ¿no? En ese momento de infancia donde tuvimos que poder hacer ese acto triunfal, ¿no?, de decir, pues no, pues no me estás protegiendo, el malo eres tú y no yo, y aquí te quedas, y yo esto no voy a consentirlo y tal y cual. Esos actos de triunfo se quedan sin poder llevar a cabo, son actos de triunfo que involucran no solo a nuestro pensamiento y al mundo interno emocional, sino que deben involucrar también la conducta. Por eso, muchas veces en consulta pedimos a nuestros pacientes que expresen ese acto de triunfo también con algún tipo de movimiento, pegándole. Yo tengo un puff en la consulta que nos vamos a veces pasando entre unos compañeros y otros, porque es un puff de estos, nada, de los que tienen tierra por dentro, un puff para sentarse en realidad, pero que lo utilizamos para que los pacientes puedan pegar fuerte, pegar puñetazos, tal, también es muy útil, ¿no? El poder simplemente con toda esa emoción que tienes dentro, tratar de sacarla empujando fuerte una pared. Hay diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, la terapia sensoromotriz ofrece un montón de opciones porque busca eso, ¿no?, ese acto de triunfo que permita que también conductualmente ese movimiento a nivel, ¿no?, de corporal y de conducta se dé, porque es necesario, ¿no? Entonces no se ha vivido nunca esa sensación triunfal y lo que se experimenta sigue siendo esa indefensión aprendida.